En este coloquio iberoamericano del Festival Shakespeare Buenos Aires es realmente un gran honor presentar a Vivian Martínez Tavares, porque no podía no estar presente en esta cartografía iberoamericana de Shakespeare, la isla de Cuba. Digamos, Cuba tenía que estar presente y quién mejor que Vivian Martínez Tavares para hablarnos de Shakespeare en Cuba. Me gustaría brevemente presentarla. Vivian Martínez Tavares es crítica e investigadora teatral, editora y profesora cubana. Desde 2000 dirige la revista especializada de teatro latinoamericano Conjunto de la Casa de las Américas y su dirección de teatro. Allí cura y dirige la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral. Enseña crítica teatral en la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte, donde se licenció en teatrología y se doctoró en Ciencias sobre Artes. Integra la Comisión de Especialistas de la Facultad de Arte Teatral, es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro y asociada, distinguida, del Instituto Hemisférico de Performance y Política. Textos suyos han aparecido en publicaciones teatrales de Cuba y otros 20 países y tiene numerosos libros sobre teatro. Realmente un placer enorme presentar a Vivian Martínez Tavares, sin duda uno de los referentes fundamentales en el campo de la teatrología latinoamericana. Muy buenas noches para todos los amigos del coloquio iberoamericano del Festival Shakespeare Buenos Aires y en especial para su organizador Jorge Dubati. Me da mucho gusto acompañarlos en esta sesión. En una escena como la cubana, que presume de su diversidad al punto de que muchos análisis críticos al intentar valoraciones generalizadoras mencionan casi como un lugar común la variedad de temas, estilos y lenguajes, llama la atención que las obras de Shakespeare no hayan ocupado espacio protagónico en los repertorios, al tratarse de un autor que representa un incuestionable referente como clásico, tanto en el sentir de la gente de las tablas como para la academia, en la cual ha contado con notorios especialistas, entre ellos la erudita Beatriz Maggi, quien se consideraba su compinche. Para intentar explicarme la no tan frecuente presencia shakespeariana, exploro en las raíces del Teatro Nacional y acudo a la fuente más confiable, las investigaciones del crítico Rine Leal, historiador del teatro cubano y padre de nuestra teatrología. Durante la etapa colonial, mientras se gestaba una conciencia nacional y predominaban las obras españolas y la presencia de compañías teatrales llegadas de la metrópoli, un factor interno contra el interés por Shakespeare en el siglo XIX pudo ser la limitada apreciación que hiciera de su obra el poeta romántico cubano José María Heredia, gran admirador de Voltaire y de la filosofía y el estilo clasicista del francés. Heredia reconoció a Shakespeare solo a medias por la incapacidad de su postura clasista que retrasó su visión de la escena más atrás aún de las ideas imperantes en su propia época. Fue Andrés Prieto, un gran actor venido de España en 1810, el encargado de montar a Shakespeare y a Tirso de Molina, Corneille, Calderón, López, Goldoni, Kotzebue, entre otros. Formó un cuadro dramático integrado por jóvenes aficionados y por algunos actores españoles, al que se sumó inclusive el actor Francisco Covarrubias, primera gran figura de la escena, nacido en la isla, aunque no nos consta que él mismo haya formado parte del elenco de alguna de las obras del inglés. Prieto representó Otelo en mayo de 1811, según versión del madrileño Teodoro de la Calle, y Julieta y Romeo a partir de las versiones de Jean-François Ducis. Los textos de Rine Leal permiten interpretar que pudo haber otros montajes de Shakespeare en la colonia, marcada por la censura de imprenta según el gobernante de turno impuesto por la corona española,
pues en un índice de piezas prohibidas que incluye las permitidas con atajos y correcciones, entre 1842 y 1852 consta que debieron ser corregidos textos firmados por William Shakespeare. Ya en el siglo XX y entrada la etapa republicana, son los años 40 los que marcan una mayor presencia shakespeariana. Jorge Antonio González da cuenta de presentaciones de La Fierecilla Domada a cargo de la compañía Díaz Collado, guiada por un tal Manuel Collado, cuyo origen no he podido determinar. Pero la presencia más notable del inglés se debe en parte al movimiento de renovación que había significado la fundación del Teatro La Cueva en 1936 por el dramaturgo y director graduado de Harvard, Luis Alejandro Baralt. El montaje inicial de La Cueva fue Esta noche se improvisa, de Luigi Pirandello, que se proponía dar a la escena cubana su necesaria contemporaneidad. A La Cueva siguió la fundación de varios conjuntos profesionales que rompieron con las técnicas caducas heredadas de España y reclamaron un repertorio cubano. En 1940 nació la Academia de Artes Dramáticas, primera dedicada al teatro y que tuvo como impulsores, entre otros, al novelista Alejo Carpentier. En 1941 surge el Teatro Universitario bajo la dirección del austríaco Ludwig Tschachowicz, llegado a Cuba en 1938 y discípulo de Max Reinhardt. En enero de 1942 estrenó Noche de Reyes, sobre la cual el crítico Francisco Ichazo escribió el 19 de enero en el Diario de la Marina que, y lo cito, el director ha sacado buen partido de la gran teatralidad que hay siempre en Shakespeare. El uso de escenarios simultáneos fue un acierto. Ellos contribuyeron a dar a la acción la fluidez que requiere. Por la calidad de sus montajes, el Teatro Universitario quedaría adscrito oficialmente a la Universidad de La Habana al año siguiente. En fecha no precisada, después del 1 de octubre del mismo 1943, el propio Tschachowicz estrenó El Mercader de Venecia como parte de una temporada de clásicos en la Plaza Cadenas de la Universidad de La Habana. También en los 40, Reinaldo de Zúñiga lleva a la escena con el grupo Haddad la Comedia de las Equivocaciones, cuya escenografía contaba con un descomunal libro que al abrirse permitía que por él salieran todos los personajes de la obra. Luis Alejandro Baralt estrenó Hamlet con el patronato del teatro en enero del 48. Según relata el también director Francisco Morín, los decorados eran tantos y tan engorrosos que los cambios extendieron la representación hasta las 2 de la madrugada, lo que el público paciente y generoso resistió. Baralt ganó el premio Thalía 1947-48 por su dirección de Hamlet y Eduardo Egea el premio a la mejor actuación protagónica. Es definitivamente el teatro de la revolución el que, como en muchos otros órdenes, al propiciar condiciones de profesionalidad para la escena y sus artistas, facilita un diálogo mayor con la obra shakespeariana y acerca al teatro a grandes sectores populares que no habían podido acceder al disfrute de esta manifestación. Y aunque antes decía que Shakespeare no es de los dramaturgos universales más representados en Cuba, la mayor parte de los directores más reconocidos, con contadas y curiosas excepciones, han trabajado al menos una de sus obras. Los años 60 abren con un montaje de Romeo y Julieta a cargo de Antonio Vázquez Gallo, actor, pedagogo y adaptador, que luego derivaría hacia la radio y la televisión. Estrenada en septiembre del 60 en el Teatro Auditorium de La Habana, los protagonistas fueron Marta del Río y Jorge Félix en una gran producción con lujosos diseños de Andrés García. Pero el gran suceso fue la puesta en escena de Romeo y Julieta del Conjunto Dramático Nacional,
bajo la guía del director checoslovaco Otomar Krejča, director del Teatro Nacional de Praga y especialista en teatro clásico, invitado por el Consejo Nacional de Cultura. La obra se estrenó en 1964, protagonizada por una actriz negra, Bertina Acevedo, acompañada por el conocido galán Eduardo Moure, lo que significó un hecho de gran impacto sociocultural y polémica, ya que por muchos se entendía la cultura negra solo como parte del folclore y les costaba entender que una negra pudiera encarnar a la joven inglesa en una obra clásica. Según Morín, la dirección se hizo con un concepto muy moderno, en un escenario de grandes proporciones y trabajó a los actores en un estilo muy personal, distinto al que le conocíamos en sus películas. El director Otomar Krejča, por su parte, entrevistado en la revista Conjunto, a la pregunta de si era posible montar hoy a Shakespeare sin traicionarlo, respondió: pienso que se traiciona. ¿Hay alguien que sepa lo que Shakespeare pensaba? Siempre se produce una alteración. Fin de la cita. El elenco era de altísimo nivel con las principales figuras de la escena del momento: Elmo Hernández, Roberto Blanco, Asenés Rodríguez, José Antonio Rodríguez, Miguel Navarro, Miguel Gutiérrez y la actriz mexicana Ana Ofelia Murguía, entre otros. La escenografía había sido diseñada por el artista y arquitecto checoslovaco Josef Svoboda y la traducción del texto estuvo a cargo del dramaturgo cubano Rolando Ferrer. En los años 70, el Cabildo Teatral Santiago, radicado en la segunda ciudad de la isla, Santiago de Cuba, había nacido del Conjunto Dramático de Oriente para rescatar formas populares de la escena santiaguera ligadas al teatro de relaciones, una modalidad que practicaban los negros en la colonia alrededor de la fiesta del Día de Reyes, como una experiencia fugaz, liberadora y paródica. En julio de 1979, el Cabildo creó Sobre Romeo y Julieta, cuya trama se centraba en los conflictos entre una joven pareja de egresados de preuniversitario con clara intención de actualización y crítica. La versión y dirección de Carlos Padrón concibió el montaje para la calle al estilo de Las Relaciones, con dos comparsas que contendían música en vivo, pendones y gran colorido. Estrenada en la escalinata del barrio santiaguero del Tibolí, se vio en la Plaza de Armas de La Habana durante el Festival de Teatro de 1980. Si algunos la entendieron como propuesta conceptual valedera al resistirse a aceptar la tragedia como solución a los problemas, fue criticada por otros debido al uso de expresiones de chabacanería y dudoso gusto, rasgos que pretendían condenar. La 12ª noche fue la primera apuesta de Shakespeare del maestro Vicente Revuelta, gran figura del teatro moderno en Cuba, introductor de Stanislavski, de Brecht, amante del Living Theater, experimentalista grotowskiano e investigador permanente. Al frente de Teatro Estudio, el grupo que él mismo fundara con su hermana Raquel en 1958 como una expresión de vanguardia artística, eligió la 12ª noche a partir de una versión de la gran poeta Nancy Morejón. Con total respeto a la estructura dramática original, por medio de un acucioso trabajo con el lenguaje, se acercó la obra a formas del habla cubana y se dinamizó el ritmo de los diálogos. Los diseños escenográficos y de vestuario del artista plástico José Luis Posada recrearon motivos renacentistas y un acertado balance del color, lo que complementó la depurada iluminación de Carlos Repilado y la música de Calixto Álvarez. El tratamiento contemporáneo y dinámico dado a la comedia shakespeariana ganó el favor unánime de la crítica y del público. El propio Vicente interpretaba al bufón con su vasto arsenal histriónico que incluía cierta crítica distanciada, en complicidad con destacados actores,
Omar Valdés, Ana Viña, Adolfo Llauradó, Mónica Bufanti, Corina Mestre y Eugenio Domínguez. La 12ª noche mereció uno de los premios de puesta en escena del Festival de Teatro de La Habana 1982 y giró a México, Venezuela, Nicaragua y Colombia con excelente acogida. Vicente Revuelta recibió el premio de actuación de la UNIAC, no obstante, quedó insatisfecho por su necesidad de mayor experimentación y riesgo. Revuelta volvería a Shakespeare en un montaje más desafiante, no solo por las intenciones artísticas, sino porque se produciría en medio de austeridad material al comienzo del llamado periodo especial que desde inicios de los años 90 del siglo pasado definió la más aguda crisis económica vivida por la isla a consecuencia de la caída del bloque socialista europeo, principal aliado ideológico y socio comercial de Cuba. Medida por Medida se estrenó en 1993 en los espacios del patio trasero y la cochera en ruinas de la Casona de Línea, entonces sede y casa de ensayos de Teatro Estudio. Representada a la luz del atardecer y con antorchas y faroles chinos, también estaba protagonizada por el propio Vicente Revuelta, acompañado de un grupo de jóvenes discípulos del Instituto Superior de Arte. Y Raquel Revuelta lo secundaba en la dirección actoral. Se recuperaron trajes de otros espectáculos, así como viejas tarimas para armar la escenografía, y se cargaron piedras y tierras de los lugares cercanos para la ambientación. Los espectadores se ubicaban en una gradería y sillas, y la acción se movía de un espacio a otro en torno a ellos. La atmósfera era provisional y el propio día del estreno, el barrio habanero de El Vedado, donde radica la casona, fue asolado por la llamada tormenta del siglo, un fenómeno meteorológico que ocasionó la penetración del mar hasta 500 metros en algunas zonas del litoral y las funciones de teatro debieron interrumpirse. Un nuevo grupo, el Teatro Buscón, se fundó a inicios de los 80 por José Antonio Rodríguez con otros colegas que decidieron desprenderse de Teatro Estudio. Para corresponder a una invitación recibida del Berliner Festtage y a una gira por la República Federal Alemana y Portugal, prepararon una versión de Buscón busca un Otelo con poca escenografía y apostando sobre todo por la labor actoral. Consecuentes con la divisa de esta agrupación, cuya nómina integraron actores de primera línea como Aramis Delgado, Michelín Calvert, Mónica Bufanti, los músicos Jorge Hernández y Juan Marcos Blanco, y que contó con la presencia durante algún tiempo del gran actor Mario Balmaceda. La puesta empleó medias máscaras y creó fuertes imágenes para facilitar la comunicación con el público no hispanohablante. Prepararon escenas en alemán en las que los actores discutían entre sí y con los espectadores las acciones de la trama. Redactaron otras para comentar las escenas que se tradujeron y grabaron, mientras los parlamentos originales de Shakespeare los decían en español, para acompañarlos de tal pasión que permitiera al público comprender la obra. Al parecer, el método funcionó, pues recibieron una ovación de 19 minutos. El director del Berliner Festtage elogió el montaje por la cualidad sorprendente que tenía para él el uso de Brecht en una obra de las más convencionales de Shakespeare. Un periodista alemán resaltó cómo se apreciaban rasgos de la identidad cubana detrás de un clásico. En 1988, Buscón representó Cómicos para Hamlet, que marcó la entrada al mundo profesional de la gran actriz Brocelianda Hernández como Ofelia, y en la cual otra actriz legendaria, Elena Huerta, realizó una asombrosa transformación en el personaje de Polonio.
A pesar de que esta obra recibió gran reconocimiento del público y probablemente premios, es lamentable que no queden trazos ni en la crítica ni en imágenes de archivo. Unos años antes, el 10 de enero de 1984, el dramaturgo y director José Milián estrenaba El amor no es un sueño de verano, una versión para comedia musical en clave de rock con música de Edesio Alejandro en el Teatro Musical de La Habana. Su equipo se dedicaba a representar sus propias obras y teatro musical experimental. Pronto formarían un nuevo grupo, el Pequeño Teatro de La Habana. En el elenco figuraban relevantes comediantes musicales. Otra gran maestra de la dirección escénica cubana, Berta Martínez, actriz formada en el Teatro Prometeo con Francisco Morín y en Teatro Estudio, donde destacó por sus montajes de Lorca y su vocación de análisis social de raigambre marxista y brechtiana. Berta emprendió el primer montaje de Macbeth en Cuba, fiel a su poética minimalista, que prescindía de la escenografía para sustituirla por las luces y por objetos mínimos que portaban los mismos actores. El montaje de Teatro Estudio se estrenó en función única en el Festival de Teatro de La Habana 1984, compromiso que obligó al equipo a acelerar el proceso con apenas un ensayo general, lo que impidió que maduraran algunas propuestas estéticas. No obstante, al ser la apuesta resultado de una sólida concepción crítica desde el punto de vista histórico, era una suerte de parábola sobre los inicios del capitalismo. Gracias a sus potentes imágenes y a la presencia de dos grandes figuras de la actuación al frente, José Antonio Rodríguez y Herminia Sánchez, fue un estremecedor montaje. Lo secundaban Aramis Delgado, Florencio Escudero, Francisco García, Nieves Riovalles. La asesoría musical era de la gran compositora e intérprete del feeling, Marta Valdés. El constante juego del teatro dentro del teatro, la explícita dicotomía moral entre apariencia y realidad y el empleo del gestus en la construcción psicológica, aliados a la proyección física de cada personaje, fueron algunos de sus valores, unidos a la fecunda integración habitual en la labor de Berta Martínez de elementos de la cultura nacional con otros universales. Por ejemplo, elementos rituales autóctonos nutrían la visión de las hermanas fatídicas, apoyados por la banda sonora de temas incidentales y de otros creados especialmente para la puesta, que unían células medievales, renacentistas y contemporáneas en ritmos de geografías diversas. Las escenas se estructuraron a partir de obras de la plástica universal con imágenes superpuestas. Los actores portaban pencas de guano, movían tablones rústicos y una alfombra gigante de textura desigual, lo que sirvió para conformar cualquiera de los ámbitos. El escueto vestuario empleó género crudo y las luces crearon haces de efectos mágicos. Macbeth resultó el mejor trabajo integral de diseño del Festival de 1984. Flora Lauten, otra hija de Teatro Estudio, pero también del Teatro Escambray, abrió en 1985 un camino de investigación sobre el trabajo del actor al fundar el Teatro Buen Día. Sus montajes se apropian de modo peculiar de un legado de analogías, homologías, fuentes antropológicas y exploración en las raíces culturales cubanas para producir imágenes de fuerte impacto y reescrituras intertextuales. En el 97 creó Otra Tempestad a partir de una dramaturgia espectacular suya y de Raquel Carrió, en la que el texto de Shakespeare se interviene con otros de José Martí y Alejo Carpentier, más fragmentos de leyendas de las culturas yoruba y arará. El imaginario cultural cubano domina el potente intertexto resultante que se complejiza en la escena por la polisemia de las imágenes, ya que la estructura simultánea acciones superpone planos y niveles visuales.
La indagación en lo cubano a través de la ritualidad subyacente permite que los orichas del panteón afrocubano sean proyecciones visibles en la caracterización de los personajes y reconocer signos de nuestro ser y de la historia de la isla y la condición insular que nos acompaña. Fibras y texturas ocres configuran el vestuario y la visualidad se complementa con fibras naturales en un universo mágico subyugante. El investigador Pedro Morales apunta en la introducción a la edición del texto. ¿Qué distingue a esta isla que habitamos? Torna a preguntarse Buendía. La subversión y la resemantización de los signos convergentes vuelve a ser una primera instancia de respuesta. En una segunda instancia, el alumbramiento de una idea, la instauración de una utopía puede transformarse exactamente en su antítesis. ¿En qué medida somos lo contrario de lo que nos propusimos ser? ¿Qué implicaciones ha tenido ese desvarío? El verdadero dilema de la América Latina, incluida Cuba, se presenta aquí como una gran interrogante, cuyos matices de resolución primordialmente se inscriben al interior de cada lector-espectador. Fin de la cita. Otra Tempestad fue invitada al Teatro El Globo en 1998 y aplaudida allí. En agosto del 2001, aún dentro del Teatro Buendía, del que formara parte como actriz antes de independizarse en el estudio teatral Vivarta, Antonia Fernández estrena Muerte de amor en Verona, versión de Romeo y Julieta que siguió una estética semejante a la del Grupo Madre, ahora centrada sobre todo en problemáticas juveniles contemporáneas. Una agrupación del teatro de calle Gigantería, que trabaja por lo que gana a la gorra en el centro histórico de La Habana Vieja, el 24 de junio del 2006, en coincidencia con el solsticio de verano, estrenó Sueño de una fiesta de San Juan, versión del Sueño de una noche de verano, conducida por Roberto Salas. En clave de humor grueso, una vaca de cartón entró a la céntrica plaza de armas, sacó la lengua al público y defecó para que con sus bostas se delimitara el espacio escénico. Hubo un carrito de libros de Shakespeare y el vendedor que llevaba su nombre fue convertido en burro. Combates y zancos, y los mismos enredos y equivocaciones que en el modelo, más un cierre final de conga para toda la compañía y los espectadores al mejor estilo del teatro bufo. La agrupación atrapó al público durante una hora y lo indujo a acompañarlos con palmadas o coros en una banda sonora que fue del tema de Nino Rota en el filme de Zeffirelli a los cantos yoruba. Así, Gigantería logró incorporar a su repertorio una obra compleja de William Shakespeare. El más espectacular de nuestros directores actuales, Carlos Díaz, fundador del Teatro del Público, heredero del maestro Roberto Blanco y de las populares charangas de Bejucal, defiende una poética de mascarada, parodia, simulacros y travestismo, de gran arraigo en nuestra escena. Después de habérselas visto con Robert Anderson, Tennessee Williams, Genet, Virgilio Piñera, Lorca, Camus y Sastre, Carlos debutó con el genio inglés en una experiencia no cristalizada. El Rey Lear subió al gigantesco escenario de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, impulsado por un encargo de la dirección del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en 1997. Y solo pudo verse en 2 funciones, ya que la gran producción resultó un montaje largo e incapaz de resolver el cambio a una escala superlativa. Es una cuenta pendiente en la prolífica y exitosa carrera de este director, pues no bastaron las excelencias del elenco, la música original de Ulises Hernández interpretada por el conjunto de música Ars Longa, ni las expectativas generadas por el proceso. Sin embargo, Carlos ha logrado resarcirse del revés con varios montajes shakespearianos, con los que ha graduado promociones de actores de la Escuela Nacional de Teatro. 2 puestas del Sueño de una noche de verano,
con reescritura de Norge Espinosa en 2010 y 2019, engrosaron el repertorio del Teatro del Público y sumaron actores nuevos a la compañía. En 2011, Noche de Reyes, con versión y asesoría de Espinosa en tono de comedia ligera, fue una fiesta para los sentidos desde su espíritu transgresor, la audacia de los anacronismos, el colorido y el ímpetu juvenil. Como es común a la estética del público, el montaje empleó desnudos, sobreexplotó una visualidad grandilocuente, combinó música grabada y en vivo y jugó con citas e intertextos dentro del mejor choteo cubano en herencia viva del vernáculo. Incluida en la cartelera de la temporada Mayo Teatral 2012, en el catálogo del evento se refiere que, y cito, apela a la doble identidad, al burlesco, a los enredos, a la chacota y la farsa moralizante. Sin embargo, su real connotación estriba en que la isla de Iliria pudiera estar ubicada esta vez en cualquier geografía contemporánea y en que el dilema de los gemelos perdidos y reencontrados transita y pulsa múltiples aristas del actual debate social, tales como el derecho a la diversidad sexual, el respeto por lo diferente y por la elección del tiempo, del espacio y de las alternativas de realización. Fin de la cita. También, bajo la sombrilla del Teatro del Público y con dirección de Díaz, Fabián Suárez realizó su tesis de dramaturgia con Shakespeare Gourmet en octubre del 18 en los jardines de la Real Embajada de Noruega en Cuba, con auspicios de esa institución. El espectáculo enlazó monólogos de 10 personajes shakespearianos adaptados al presente en su complejidad psicológica y moral. Puso en su boca textos ligados con reflexiones atemporales y actuales, fundió el lenguaje de norma culta con el argot popular y lanzó guiños a la realidad. Vuelvo atrás para mencionar la puesta de Otelo, estrenada en marzo del 2013 a cargo de Nelson Dor, al frente de la compañía que lleva su nombre. No bastó un telón hermoso y las ganas de hacer para llenar el Teatro Mella, pues el montaje acusó niveles desiguales en la actuación y falta de profesionalidad en personajes claves, lo que afectó la interrelación. Rescato de él a José Ignacio León como un Yago vital. Shakespeare también ha inspirado en Cuba propuestas danzarias. El primer coreógrafo interesado por él fue Iván Tenorio, quien fue actor de teatro estudio y regularmente asesor de movimiento de muchos grupos teatrales. En 1982 estrenó una versión de Hamlet que recibió segundo premio en el concurso de coreografía de la UNIAC, protagonizada por la primera bailarina María Elena Llorente. Retomada con Annette Delgado en el rol de Ofelia, fue parte de la 24 edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana de 2014, dedicada a Shakespeare por el aniversario 450 de su nacimiento. Fiel al estilo de Tenorio, Hamlet fusionó técnicas de la danza contemporánea con el lenguaje del ballet clásico. Con similares coordenadas, Iván Tenorio coreografió también Los Amantes de Verona en 1986, también con el Ballet Nacional de Cuba. Para inaugurar el propio festival de 2014 dedicado al gran autor inglés, la prima bailarina absoluta Alicia Alonso retomó el montaje de Shakespeare y sus máscaras o Romeo y Julieta, que había estrenado en 2002 en la nave de Sagunto en Valencia, España. Creado a partir de la obra Romeo y Julieta del compositor francés Charles Gounod, había tenido su estreno cubano en el Gran Teatro de La Habana en temporada en junio del mismo año. La coreografía de la Alonso abre con el dilema del personaje de Shakespeare en escena, personificado como un vendedor de máscaras que no sabe si usar la de la tragedia o la de la comedia, y el dramaturgo acompaña toda la acción. Alicia declaró que quería mostrar las formas del amor y fiel a Shakespeare el devenir de la vida como combinación de risa y llanto.
de tal modo que el desenlace trágico de los amantes cierra un camino lleno de alegrías. Interpretado por las más destacadas figuras del Ballet Nacional de Cuba, Biensay Valdés, Anet Delgado, Jaina Gutiérrez, Joel Carreño, Oscar Torrado y Víctor Gilí, entre otros, Shakespeare y sus máscaras se presentó en el Gran Teatro de Córdoba y en el Teatro Real de Alicante, entre otros espacios. De regreso al teatro y luego de buscar en vano una versión de Shakespeare escrita por el popular dramaturgo José Ramón Brenes, autor de Santa Camila de la Habana Vieja, desistí de encontrar Romeo y su Prieta, que así se llamó el texto. Y añado a este recorrido incursiones de varios jóvenes autores en la creación shakespeariana como un modo de probar fuerzas y dialogar con el canon que representa. Michael Chávez, Caibarien, Villa Clara, 1983, dramaturgo, actor, guionista y locutor, con prolífica obra que aprovecha el ambiente campesino de su origen, poco tratado en las escrituras contemporáneas, versiona Sueño de una noche de verano a partir de una estancia en el sitio Lleras, en la Sierra del Escambray, al centro de la isla, y escribe Pesadilla campesina. En la historia se suceden los equívocos. Se frustra una boda, pero se realizan dos. Lo que parecía un amor imposible se consuma. El padre enojado deja a un lado sus aspiraciones económicas y por amor un hombre embruja a una mujer. Se anota en el programa. El dramaturgo se apropia de la estructura textual de Shakespeare y en la noche de San Juan, el sueño de los amantes será bendecido por personajes del imaginario popular y de leyendas que forman parte de la vida cotidiana de la zona desde tiempos inmemoriales, como el ahorcado de la Mata de Guásima y la Llorona del Chorrito. Ese mundo mágico aporta otro punto de vista al eterno conflicto entre el amor y el interés material, al diferendo entre padres e hijos y a los vaivenes de los sentimientos humanos. Estrenada en 2010 por Ariel Bouza, combinó un elenco de actores consagrados como Corina Mestre y René de la Cruz con jóvenes valores. El Teatro Pálpito apostó otra vez por el empleo de la música y la coreografía, el lenguaje actual y un gran elenco para lograr un desinhibido intercambio con amplios sectores de públicos. Otro autor joven y también de origen no capitalino, Gerandi Fleites, nacido en Ranchuelo, Villa Clara, en el 82, graduado de dramaturgia en la Universidad de las Artes y docente en la misma institución, con pasión King Lear se propuso profundizar en la subversión del poder, las contradicciones que implica el reemplazo de un orden por otro nuevo y los entresijos de tránsitos y luchas generacionales que develan deslealtades y máscaras sociales. Plantea un juego de teatro dentro del teatro al hacer coexistir en la escena la representación de la conocida trama shakespeariana con la presencia activa de 3 actores que debaten la obra en pleno proceso de montaje abierto y configuran la construcción de los personajes y situaciones. Agnieszka Hernández, nacida en Pinar del Río en el año 77, narradora, dramaturga y guionista, también egresada de la Universidad de las Artes, es hoy por hoy, a mi juicio, la voz femenina más interesante de la escritura teatral cubana. Maneja fuentes culturales de muy diversas procedencias, las cuales reprocesa en discursos que articulan normas distintas de notable eufonía y que construyen una singular poesía de fuerte carga documental, llena de ternura y de agresividad. Su obra, El deseo Macbeth, es la construcción de una falsa investigación documental en la que la autora dialoga con sus personajes y potencia otra vez el teatro dentro del teatro, para combatir su declarado aburrimiento frente a la dramaturgia bien hecha e interesada en los crímenes macbetianos que se cometen en las sociedades contemporáneas. El cinismo aflora al enunciar una tríada infalible, la de ambición, objetivo y catch.
y con dolor amargo refiere posibles nexos de causa y efecto, si son bien inducidos, entre la violencia, las carencias materiales y el oportunismo político que sirve para escalar posiciones sociales. La maquiavélica construcción de un Macbeth en el contexto del socialismo subdesarrollado deja ver desparpajo, culpa, impudor y la descomposición humana desde la ferocidad del escarnio. Finalmente, la última estación de este viaje es Reportaje Macbeth, versión de Raúl Martín, que marca la tercera vez en que nuestra escena acude a la descomunal tragedia. El más reciente montaje del Teatro de la Luna se estrenó el 6 de diciembre de 2019 como parte de la Semana de la Cultura Británica en Cuba. Y a causa de la pandemia, solo pudo retomarse un año después durante pocas funciones, con algunos cambios en el elenco y más madura luego de otra etapa de ensayos. Raúl Martín montó la obra en tiempo récord para cumplir con la invitación a la festividad de la cultura británica y su innegable talento se valió de oportunos recursos que a la vez que le permitieron aligerar el proceso sin hacer concesiones artísticas, contribuyeron a darle al montaje el halo de actualidad que demandaba volver a un texto como ese para acentuar los parlamentos que nos recuerdan a cada momento acciones de la actualidad política del mundo. Al retitularla Reportaje Macbeth, el director optó por una acción que puede formar parte de reseñas y reportajes en los noticieros televisivos. Así se vale del audiovisual con locutores reales de la televisión para proyectar en una gran pantalla al fondo pasajes que sintetizan importantes giros de la acción y que en el contrapunto con la acción viva representada constituyen elementos de aguda perspectiva brechtiana para subrayar la actualidad de la peripecia a través de la virtualidad mediática. Así también el recurso permite hiperbolizar caracterizaciones de personajes con mínima aparición, con un primer plano del rostro brillante a cargo de Osvaldo Doimediós en el caso del rey Duncan a su llegada a los dominios de Macbeth. El actor despliega fina ironía al resumir la presencia fugaz del personaje y su bondad que será victimizada. Un magnífico y joven elenco encarna a los únicos 6 personajes y la certera dirección extrae de cada actor una presencia rica en matices. Jorge Enrique Caballero, como Macbeth, transita del honesto y valiente guerrero al taimado asesino que depondrá al rey a través de un crimen y luego al temeroso culpable con verosimilitud. Amalia Gaute derrocha fuerza como instigadora principal, en caracterización siempre sardónica y segura del camino para llegar al trono. Roberto Romero, Ángel Ruz, Víctor Cruz y Alejandro Castellón aprovechan la oportunidad de incursionar en una obra compleja como jóvenes intérpretes que son. Como parte orgánica de la poética del Teatro de la Luna, se inserta en escena la música en vivo, un trío de voces que ejecutan también piano, violín y guitarra eléctrica, producen más que temas incidentales, un contrapunto permanentemente activo. Asumen a las 3 brujas agoreras y hacen de la música una presencia vibrante al compás de emociones y peripecias, como elemento indispensable. Destaca además el imaginativo diseño de vestuario de Celia Ledón, quien construye trajes de época con carácter y abolengo apenas a partir de géneros de tela negra y gris y de innumerables alfileres metálicos, que hacen refulgir a la distancia el brillo del poder económico al tiempo que simbolizan la provisionalidad del poder venido del crimen y lo punzante de las acciones traicioneras que los respaldan. Sobria y minimalista, la magia se sostiene además en el elocuente diseño de luces del director, junto con movimientos pulcramente coreografiados por él mismo, en brillante teatralidad de la acción y el gesto.
Cuando empecé mi recorrido no vislumbraba el alcance de los Shakespeare cubanos, que confirman el esencial calado humano de una dramaturgia que puede comunicarse con artistas y públicos de los más diversos contextos. En la medida en que hurgaba referentes de un montaje, aparecían otros no registrados por mí y menos visibles, y a riesgo de volver agotador el viaje, decidí emprenderlo con los avatares de la mayor cantidad de paradas atendibles. Me queda claro que para los grandes directores cubanos, y nombro por fin a las excepciones, a quienes no han montado a Shakespeare, Roberto Blanco y Nelda Castillo, para los otros, Shakespeare ha sido ocasión de fecundo diálogo de ideas que alcanzan micro y macropolíticas, y también de aprendizaje del oficio, como instancia imaginativa para volver desde el aquí y el ahora sobre vicios y yerros humanos con el reto de un paradigma mayor y confrontarlo con nuestra sociedad. Para otros directores puede haber sido solo una apuesta pretendidamente segura de pactar con un buen texto, no siempre ganada en la representación. No oculto que obvié casi una decena de experiencias poco motivadoras para tan largo trayecto. Tampoco me detuve en las visitas a la isla de un elenco del Teatro El Globo con Hamlet y 8 actores en 2014, o en las extraordinarias versiones del grupo chileno Viaje Inmóvil de Otelo y el mexicano Los Colochos con Mendoza, basada en Macbeth, que tuvimos en Mayo Teatral 2016, aunque no descarto que ambas hayan alimentado la imaginación de muchos más allá de su base shakespeariana como verdaderas creaciones originales que son. Espero haber ampliado y actualizado saberes para ustedes, espectadores de este coloquio, acerca del quehacer de la escena cubana, y que hayan podido distinguir los matices que separan el inventario histórico frío de la valoración de experiencias conviviales en las que he sido espectadora más o menos gozosa, lo que evidencio en jerarquizaciones y preferencias de espacios, tanto como en perspectivas de análisis. Valga William Shakespeare como motivación de este coloquio que nos enlaza en la virtualidad mientras nos salvamos de la COVID y de otras pestes sobre las cuales nos siguen iluminando sus textos. Muy buenas noches.